Datos que deciden entre la analítica y el juicio humano. Hola, mi nombre es Leida Cala Díaz y les doy la bienvenida a Datos que deciden entre la analítica y el juicio humano. Este podcast se desarrolla para la asignatura Análisis de Datos y tiene como propósito reflexionar sobre la importancia de utilizar los datos para apoyar la toma de decisiones y la gestión de riesgos dentro de las organizaciones. Actualmente se habla cada vez más de la toma de decisiones basada en datos, conocida como Data Driven Decision Making o DDDM. ¿Qué plantea este enfoque? Este enfoque plantea que las organizaciones pueden utilizar la información disponible para comprender mejor una situación antes de tomar una decisión. Pero surge una pregunta: ¿tener más datos significa necesariamente tomar mejores decisiones? Pues no siempre. La verdadera diferencia está en la capacidad de transformar esos datos en información útil y combinarlos con el conocimiento y la experiencia de las personas. Vamos a conocer algunos ítems de la analítica de datos. ¿Cuándo los datos se convierten en decisiones? En una empresa se generan datos prácticamente todo el tiempo. Es un proceso industrial. Por ejemplo, se pueden registrar las unidades producidas, tiempos de operación, productos defectuosos, consumo de energía, costos de productividad y cumplimiento de metas. El problema es que tener una gran cantidad de información no garantiza que una organización sepa qué hacer con ella. Aquí es donde aparece la importancia de la analítica de datos. Mediante el análisis se puede relacionar variables, comparar resultados e identificar comportamientos que podrían pasar desapercibidos. Imaginemos que una empresa aumenta considerablemente su producción. A primera vista parecería un excelente resultado, pero analizar otros indicadores podría describirse que al mismo tiempo aumentaron los defectos y el consumo de energía. Entonces, la pregunta ya no sería solamente cuánto estamos produciendo, sino ¿estamos produciendo mejor? Herramientas como Power BI permiten visualizar este tipo de información mediante indicadores, gráficos y tableros que facilitan el seguimiento de los procesos. Otro ítem para tener en cuenta son las decisiones estratégicas, tácticas y operativas. La analítica puede apoyar diferentes niveles de decisión. En las decisiones estratégicas, los datos pueden ayudar a determinar si es conveniente invertir en nueva tecnología, ampliar una operación o modificar un proceso. En las tomas de decisiones tácticas, se puede utilizarse para distribuir recursos, establecer metas, organizar presupuestos o desarrollar planes de mantenimiento. Y en las decisiones operativas, nos puede ayudar a resolver situaciones cotidianas como identificar una máquina con bajo rendimiento o detectar un incremento de productos defectuosos. Una de las principales ventajas es que las decisiones pueden estar respaldadas por evidencia. También es posible detectar tendencias, comparar resultados y disminuir algunos niveles de incertidumbre. Sin embargo, existen también desventajas. Si los datos están incompletos, desactualizados o contienen errores, las conclusiones también pueden ser equivocadas. Además, también existen situaciones humanas y organizacionales que difícilmente pueden comprenderse observando únicamente un indicador. Otro de los ítems a desarrollar son cuando un algoritmo decide sobre personas. Existe otro tema que considero fundamental: la ética. Los algoritmos pueden utilizarse para apoyar decisiones relacionadas con selección de personal, evaluación de trabajadores, asignación de recursos o recortes presupuestales. Pero imaginemos que un sistema de selección de personal aprende utilizando información histórica que contiene algún tipo de sesgo. El algoritmo podría repetir ese mismo patrón y terminar favoreciendo injustamente determinados perfiles.
Por esta razón, diferentes investigaciones y organismos especializados advierten sobre riesgos relacionados con los sesgos, la privacidad y la transparencia y la responsabilidad en los sistemas de inteligencia artificial. Esto nos ha demostrado que una decisión no se convierte automáticamente en justa simplemente porque fue tomada por una computadora. Los algoritmos pueden ayudar a analizar información, pero las organizaciones deben revisar los resultados y evaluar sus posibles consecuencias. Otro de los ítems a tener en cuenta en este análisis de datos son los datos como herramienta para gestionar riesgos industriales. En los procesos industriales la gestión de riesgo es especialmente importante. Una falla puede producir pérdidas económicas, retrasos, desperdicios y problemas de calidad o seguridad. La analítica permite detectar señales antes que algunos problemas se conviertan en situaciones más graves. Imaginemos en una máquina que durante varias semanas empieza a consumir más energía mientras disminuye su productividad. Después comienza a aumentar los productos defectuosos. Cuando estas variables se observan por separado, quizá no parezcan suficientemente importantes, pero cuando se analizan en conjunto pueden convertirse en una señal de alerta. Las empresas podrían realizar una inspección o mantenimiento antes de que ocurra una falla mayor. Esto nos permite avanzar desde una gestión reactiva, donde se responde después del problema, hacia una gestión preventiva y cuando existen los datos y modelos adecuados predictivos. También tenemos las herramientas que nos ayudan a decidir. Para el análisis existen diferentes herramientas. Una de ellas es el Microsoft Power BI, como lo habíamos mencionado. Este nos permite construir tableros e indicadores, visualizar información sobre producción, utilización de recursos, costos, calidad y muchas más variables. También está Orange Data Mining, que facilita la exploración de datos y la construcción visual de diferentes procesos de análisis. También tenemos por otra parte AnyLogic, que nos permite analizar simulaciones para estudiar escenarios antes de tomar una decisión en el mundo real. Por ejemplo, ¿qué podrá ocurrir con la producción si una máquina crítica deja de funcionar? ¿O qué pasaría si aumenta considerablemente la demanda? ¿En qué punto podría generarse un cuello de botella? Todo esto, la simulación nos permite analizar este tipo de preguntas sin tener que experimentar directamente sobre el proceso real. También encontramos a Free Economy Data, una plataforma del Banco de la Reserva Federal de Status Lois, que reúne una gran cantidad de series de datos económicos. Esta información puede complementar las decisiones empresariales cuando existen variables externas relacionadas, por ejemplo, con la inflación, las tasas de interés, el empleo o actividad económica. También el análisis de datos nos ayuda a tener una mejora continua. Con los datos que obtenemos, nos ayuda a visualizar mejor los temas a tratar y mejorar. Otro ítem que tenemos son los datos más la experiencia. Aquí entonces llegamos a una de las preguntas que dice: ¿cómo equilibrar el análisis de datos y la intuición general para maximizar la efectividad de los procesos? En mi concepto personal considero que no se trata de escoger entre los datos y la experiencia, se trata de combinarlos. Los datos aportan evidencia, la experiencia aporta contexto. Por ejemplo, un tablero puede mostrar que disminuyó la productividad de una máquina, pero una persona que conoce el proceso puede recordar que recientemente se cambió la materia prima, se modificó un procedimiento o se realizó algún ajuste en el equipo. En este caso, los datos permiten detectar la señal y la experiencia ayuda a interpretarla. También puede ocurrir lo contrario. Una persona puede pensar, por experiencia, que conoce la causa de un problema, mientras que los datos pueden demostrar que en esta ocasión existe una explicación diferente. Por eso una decisión más completa debería considerar 4 elementos fundamentales: los datos, el contexto, los riesgos y el juicio humano. Después de analizar
todo este tema, puedo concluir que la ciencia de datos se ha convertido en una herramienta fundamental para las organizaciones. La analítica permite comprender mejor los procesos, detectar riesgos, comparar resultados y anticipar algunas situaciones antes de que generen consecuencias mayores. Sin embargo, también aprendemos algo muy importante. Los datos no toman decisiones por nosotros. Los algoritmos y las herramientas pueden mostrarnos patrones, escenarios y posibilidades, pero las personas seguimos teniendo la responsabilidad de interpretar esa información y analizar sus consecuencias. Por eso, considero que el verdadero valor de una organización no está solamente en la cantidad de datos que posee, sino en su capacidad para interpretarlos, cuestionarlos y convertirlos responsablemente en decisiones. Soy Leida Cala Díaz y esto fue Datos que deciden entre la analítica y el juicio humano. Muchas gracias.